Lea el pasaje de la Escritura y conteste solo la primera pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios? En esa columna vacía, vaya de verso en verso y apunte los hechos sobresalientes. Recuerde, no parafrasee, no ponga sus propias palabras. Busque los sustantivos y los verbos y haga un listado de los hechos sobresalientes. Les daré unos 8 minutos y luego regresaremos a compartir la lista de hechos. Bien, pongamos atención y para ahorrar tiempo les voy a dar mi lista de hechos, porque hechos son hechos, así que como les dije puede ser tedioso, pero esto es muy necesario para que sepamos lo que Dios está diciendo. Después podemos ir a la otra pregunta para ver lo que significa, ¿de acuerdo? Pero mi lista de hechos es algo como esta. Ya que estamos en el mismo pasaje, la suya debe ser algo como esta. La suya debe ser parecida. Versículo 10. Los apóstoles reportaron a Jesús y se retiraron con él. Versículo 11. La gente se enteró y lo siguieron. Él los recibió, los curó y enseñó. Versículo 12. Los 12 le dijeron, despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida. Versículo 13. Denles ustedes de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, objetaron ellos. Versículo 14. Pero Jesús dijo a sus discípulos, háganlos sentarse en grupos de 50. Versículo 15. Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. Versículo 16. Entonces Jesús tomó los panes y los pescados, los bendijo, se los dio a los discípulos para repartirlos a la gente. Versículo 17. Todos comieron y quedaron satisfechos y se recogieron 12 canastas de sobras. Bien, estos son los hechos del pasaje. Una vez enlistados, siga con la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene la palabra de Dios? Y para cada uno de estos hechos, vea si puede encontrar una enseñanza o un principio espiritual. Ahora, si tiene una enseñanza de uno de los hechos, vamos a ir verso por verso. Yo diré el versículo, si tiene una enseñanza, levante su mano, tome un micrófono y si puede alistarse antes que la anterior persona termine, así esto fluirá y no esperaremos. Así que aquí vamos con el primero. En el versículo 10, el hecho es que los apóstoles contaron a Jesús, se retiraron con él. ¿Cuál sería aquí la enseñanza? ¿Alguien en este lado? Y si tiene una enseñanza que quiera compartir, solo levante su mano. Bien, van a tener que estar pendiente del micrófono. Veamos, Ángela, aquí. Gracias. Aceptar el liderazgo de Jesús. De acuerdo, para aceptar su liderazgo, que Él es el Señor, tuvieron que informarle a Él. Bien, así que debemos reportarnos a Él. Eso es simple. Y cuando usted se reporta con Jesús, piensa en lo que podría ser. ¿De qué se trata? No se trata de una pregunta capciosa, pero es la oración, ¿cierto? Cuando le contamos sobre lo que hemos estado haciendo, necesitamos hacer tiempo para contarle, para orar. Bien, Brandy, ¿tienes a alguien? No, solo estás haciendo amigas. Bien, veamos allí. Ángela. Ven al Señor y confía en Él. Venir al Señor y confiar. Bien, entonces ellos vinieron a Él y compartieron lo que habían hecho. Y saben que orar no es solo una lista de cosas que le pedimos. Orar es conversar con Él y decirle lo que hay en nuestro corazón y lo que hemos estado involucrados. Y para ellos que estuvieron en un viaje misionero, estaban emocionados y querían contarle lo que habían estado haciendo. Vamos al siguiente versículo, vamos a tomar 2 hechos de cada uno. Versículo 11, la gente se enteró y lo siguió. Él les recibió, les sanó y les enseñó. ¿Y Brandy, tienes a alguien? Bien, mientras ella la encuentra, ¿hay alguien más aquí? ¿Linda? Él es el que sana y el maestro.
Bien, entonces podemos venir a Él, no solo con algunas de nuestras enfermedades físicas, sino también emocionales, nuestros dolores, y Él puede sanar nuestras heridas y enseñarnos tal vez que podemos aprender de ellas. ¿Sí, Ángela? Del versículo anterior, ellos planificaron reunirse en un grupo pequeño, pero, palabra clave, y la gente le siguió y él tuvo que cambiar de planes. La enseñanza es para mí, ser flexible con lo que Dios permite en tu vida. Sí, a veces las interrupciones pueden ser una oportunidad para servir al Señor y ministrar. Esa es una maravillosa enseñanza, especialmente para las madres. Somos interrumpidas 1.000.000.000 de veces durante el día, pero esas interrupciones son oportunidades para ministrar en su nombre. Brandy, ¿tienes a alguien? ¿Sí? ¿Está el micrófono prendido? Ok. Sí, está prendido. Estamos buscando el versículo. En el versículo 11. Simplemente que nosotros debemos recibir, hablar con otros, ser amigables y ayudarles. Estas son enseñanzas simples, pero piensen por un momento, nunca somos una interrupción para Jesús, ¿cierto? Así que cuando venimos a Él siempre nos recibe, y no solo que nos hace sentir bienvenidos cuando venimos a Él, pero en respuesta debemos hacer sentir a otros bienvenidos. Creo que es una enseñanza muy dulce que hemos encontrado allí. Vamos al versículo 12, cuando los 12 dicen, despide a la multitud para que busquen comida y alojamiento. ¿Alguien en esta sección? Bien. ¿Hay alguien en la primera fila? Pero no sé si pueden acercarse. Bien, aquí viene ella. Sí, díganos. ¿Cuán a menudo le decimos a Jesús cómo resolver problemas basados en nuestra lógica? Bien, y sí, oigo a alguien compartiendo su misma reflexión, pero no lo pondremos en forma de pregunta aún. Una enseñanza sería que a veces le decimos a Jesús cómo debe responder nuestra oración, ¿cierto? Le decimos a Jesús cómo resolver algo, como si tuviésemos más sabiduría que Él. Ángela, ¿tienes a alguien? Sí, preguntemos a Jesús primero en lugar de hacernos cargo de nuestras vidas. Bien, preguntémosle primero en lugar de hacernos cargo de nuestras vidas. ¡Wow! Esa es una gran enseñanza, una que debemos aprender y reaprender, ¿cierto? En el versículo 13, tenles ustedes mismo de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, objetaron ellos. ¿Sí, Brandy? Hola, no dudemos de las habilidades de Jesús. Si Él pide, Él capacita. Sí, bien, entonces, si Él nos pide hacer algo, sabemos que nos capacitará para hacerlo. No debemos cuestionarlo. Él sabe lo que está haciendo. Bien, Ángela. No seas tan egoísta. Alimenta a esas personas. Bien, no ser egoísta, alimentar a esas personas. Bueno, pero ellos no tenían nada, ¿verdad? Así que aprendieron algo sobre los 5 panes y 2 pescados cuando Él dijo que vean lo que tenían y solo tenían un poco. Solo lo pienso. Bien. Aquí hay alguien. ¿Tienes a alguien en el centro? Gracias. No limites a Dios. Dios dio mucho más y abundantemente. Entonces no limitar a Dios. ¿Saben? Cuando Él les dijo que examinara lo que tenían, ellos realmente no tenían suficiente. Si esto se iba a llevar a cabo, Él tendría que ayudarlos. Yo pienso que a veces que Él quiere que nosotros reconozcamos nuestra insuficiencia, que somos inadecuados para hacer lo que estamos haciendo, pero que Él puede trabajar en y a través de nosotros. Versículo 14. Hagan que se sienten en grupos de 50. ¿Alguien, veamos, en esta sección? Bien, ya saben. Soliciten el micrófono, por favor. Dijimos que Dios es un Dios de organización. Bien. Sí, correcto. Él es organizado y esta es una maravillosa enseñanza sobre grupos pequeños, ¿cierto? Él trabaja en grupos pequeños. Bien, ¿hay alguien aquí? Ángela, mira ahí, con el saco bonito rosado. ¿Quiso decir algo? ¿Tuvo su mano alzada? ¿No? Bien, sigamos adelante. El versículo anterior, nuestro grupo dijo que debemos compartir lo que tenemos. Sí, bien. Aún si creen que no es suficiente, simplemente compartan lo que tienen y permitan que Él lo haga suficiente. Bueno, sigamos con el versículo 15.
Él les había dicho que se sentaran en grupos de 50, y aquí los discípulos les dijeron y todos se sentaron. Obedecer las instrucciones de Jesús. Obedecer las instrucciones de Jesús. Necesitamos ser obedientes a lo que Él nos diga que hagamos. ¿Alguna otra enseñanza allí? ¿Sí, Ángela? Los discípulos tuvieron poder para actuar con autoridad, cuando había toda esa otra gente, y ellos solo fueron 12. Y fueron ellos capaces de decirles hagan esto, esto y esto, y ellos lo hicieron. Bien, saquemos una enseñanza de esto. Que cuando Dios nos llama a servir y Él nos da cierta autoridad, la gente lo reconoce, ¿verdad? Ya sea liderar en su iglesia o liderar en su vecindario, tal vez un estudio bíblico. Dios puede dar a la gente que lidera autoridad y otras personas la seguirán. Una enseñanza muy interesante. ¿Ángela? No dudes. Bien, no dude, solo hágalo. Tal vez no lo entienda, estoy segura que ellos no entendían por qué lo hacían, pero ellos solo hicieron lo que Jesús les dijo. Vamos al versículo 16. Cuando Él tomó los panes y pescados, dio gracias, los partió, los dio a los discípulos y los puso delante de las personas. Muchas enseñanzas. Vamos por aquí. Ser agradecido por lo que se tiene. Bien, ser agradecido por lo que se tiene, aun si es muy poco. Bien, Brandy. Tuvo mucho significado que sin importar la posición que tiene Jesús, la más alta en todo el mundo, Él dio gracias. Él dio gracias. Y nosotros olvidamos todo el tiempo de hacer eso. Pero Él es Jesús. Él dio gracias. ¿No es precioso? Y sí, esa es una lección, no importa quiénes seamos o qué posición tengamos, necesitamos dar tiempo antes de comer para agradecer al Señor por la comida. Y mis hijos y yo, y como saben, ahora hay tantas alergias a comidas y esto del gluten y todas esas cosas, hemos visto cómo la bendición sobre la comida antes de comerla tal vez tiene más importancia que simplemente agradecer a Dios por ella. Hay que pedir su bendición en lo que comemos, ¿cierto? Algo muy lindo, y no creo que hubiese sido peligroso al frente de 5,000 hombres hambrientos agradecer a Dios por 5 panes y 2 pescados. Ahí también había una gran expectativa de parte de Jesús por ver lo que Dios haría. Bien, continuemos. Vamos hacia atrás. Linda, adelante. Similar a lo que usted decía antes, él oró primero a Dios y pidió su ayuda para hacer que 5 panes sean suficientes para alimentar a todos. Antes que él hiciera nada, primero oró. Bien, entonces la enseñanza es que necesitamos orar primero y pedir a Dios. Podemos caminar en fe y tomar lo poco que Él nos ha dado para entregarlo, pero si va a ser una bendición para otros y va a alimentar a otros, debemos orar primero y pedir a Dios que bendiga lo que tratamos de hacer por Él. Bien, vamos al último versículo. Todos comieron y quedaron satisfechos. Los discípulos recogieron 12 canastas de pedazos. Ahí sobró comida. Bien, Linda. Dios es más grande que nuestras necesidades y Él puede darnos más de lo que pedimos. Sí, más grande que nuestras necesidades y puede darnos más de lo que pedimos. Es una maravillosa enseñanza. Cuando le dieron los 5 panes y 2 peces, ¿acaso se aferraron a ellos? Dijeron, ¿no lo compartiremos? De ser así, ellos hubiesen tenido mucho menos, ¿verdad? Cuando ellos dieron a Dios todo, obtuvieron más que al principio. ¡Qué gran enseñanza es esta! Dios nos dará más mientras más invirtamos en Él. Brandy, ¿tienes a alguien? Todos seremos satisfechos si solo obedecemos y creemos en Jesús. Bien, seremos satisfechos si obedecemos y creemos, y ellos estaban sirviéndole, ¿cierto? Creo que una enseñanza sería también que Él nos satisface en nuestro servicio, porque cuando tomaron las 12 canastas de sobrantes, había una canasta para cada discípulo, así que cada discípulo que sirvió a Jesús tuvo algo para alimentarse. Como resultado, estuvieron satisfechos. Bueno, voy a terminar. Ven lo que estamos haciendo y sé que lo hemos hecho algo rápido, pero deben ir verso por verso. Busquen la enseñanza y reconozcan el hecho. Y saquen de él una enseñanza, algo que puedan aprender de ella. Hay tantas cosas en este pasaje de las cuales aprender. Pueden verlo desde el punto de vista de Jesús, de los discípulos o la gente. Quiero que respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué significa esto en mi vida? Tomen la enseñanza, la ponen en forma de pregunta para preguntarse a sí mismos o a sus hijos o a alguien más. Y cuando lo hagan, vean si pueden escuchar a Dios hablándoles a través del pasaje.
¿Cuántas veces he escrito mis hechos y he obtenido enseñanzas? Y mientras las he puesto en forma de pregunta para preguntarme a mí misma, en tanto mi pluma va a través de la página, puedo oír a Dios hablándome a mi corazón. Así que abran sus oídos y miren mientras escriben estas lecciones en forma de pregunta, miren si Dios les habla a través de este pasaje. Les daré alrededor de 6 a 8 minutos para hacer esto y pueden hacerlo con la persona que está a su lado, en su grupo pequeño o solos. Vean si pueden encontrar una enseñanza. Pónganla en forma de pregunta de cada uno de los versículos. Mediten en aquella que sea más especial para ustedes. Gracias a todos porque estuvieron estupendos. Ser el primero es siempre un reto, pero todos lo entendieron muy bien. Para responder, levanten la mano, pidan el micrófono y no sé si ir versículo por versículo, pero vamos a tratar de hacerlo así. Ustedes saben que a veces Dios habla a algunos usando un solo versículo. Bueno, no quiero limitarnos, pero ¿alguien encontró una lección en el versículo 10 que pudo ponerla en forma de pregunta? Brandy. A veces, cuando estoy atravesando un problema, me pregunto, ¿de verdad confío en el Señor? Bueno, ¿confiamos en el Señor? Y del versículo 10, cuando ellos le informaron a Él, ¿confiamos lo suficiente en Dios para contarle lo que pasa, lo que sucedió hoy o cómo está mi vida? ¿Sí, alguien más? Entonces vamos con el versículo 11. ¿Alguien encontró en el versículo 11 una lección que la convirtió en pregunta? Bien, por aquí. Mi pregunta es, ¿estoy siguiendo a Cristo tal como Él quiere? Y cuando Él me habla, ¿escucho y obedezco? Muy bien, y entiendo que cuando vengo a Él siempre seré bienvenido. Ustedes saben que ellos no fueron vistos como una interrupción. Bien, Ángela. ¿Doy de mi tiempo a los demás? Bueno, tal vez sería, ¿cómo tomo las interrupciones? ¿Cómo reacciono ante las interrupciones? Y en el versículo 12, ¿alguien tiene una lección que la puso como pregunta? Bien, Ángela. ¿Alguien? Espera un minuto. ¿Hablo con Dios o a Dios? Bien, así que ellos están tratando de decirle a Dios cómo manejar las cosas. Y al hacer esto, ¿escucho lo que Él tiene que decir? Bien, Brandy. La mía es bastante parecida. Le digo a Dios qué hacer en vez de dejarle controlar la situación. Sí, y a veces eso es lo que hacemos al orar, ¿cierto? Le decimos cómo responder a nuestras oraciones en vez de simplemente plantear nuestra necesidad y dejarle responder. Bien, por acá. Me pregunté, ¿confío en que Dios proveerá en los tiempos más críticos de mi vida? De acuerdo, confío en que Dios proveerá para mí en tiempos difíciles. Cuando los discípulos pidieron a Jesús que les despidiera, lo que realmente estaban diciendo era que esa gente era responsabilidad de alguien más. Entonces, ¿estoy haciéndome a un lado y diciendo, esta no es mi responsabilidad? ¿A quién no estoy dispuesto a ayudar? Porque no es mi función. Ahora vamos al versículo 14, cuando Jesús los juntó en grupos pequeños. ¿14? Ah, es 13. Gracias. Ese ya lo hice, ¿verdad? Perdón, me adelanté. Continuamos entonces. ¿Dónde puedo ministrar con los recursos que tengo ahora? ¿Tiempo, dinero, fortaleza o conocimiento? ¿O pueden ser cosas distintas? Sí, bien. Y si creo que no es suficiente, ¿estoy dispuesto a entregárselos a Dios para que así sea? A veces no los entregamos porque creemos que son muy insignificantes. Bien, por aquí. ¿Acepto el orden de Dios en la secuencia como se desarrolla en mi vida? Bien, como cuando Él los separó en grupos pequeños, acepto que Él organice mi vida en la secuencia como suceden las cosas. Bueno, creo que ahora vamos al versículo 15, ¿cierto? Donde los discípulos hicieron lo que Él les dijo y se sentaron. ¿Alguien que haya puesto esto como pregunta? Bien. Linda, allá detrás de ti, ¿hay alguien? Justo ahí. ¿Dejo que Dios me guíe? ¿Dejo que Dios me guíe? Bien. Vamos con la siguiente. ¿Estoy siendo obediente a liderar a otros?
Sí, bien, a veces queremos un milagro, pero uno de los requisitos es que seamos obedientes, ¿verdad? Y si aún estoy esperando un milagro, ¿he obedecido a Dios en lo que me ha dicho que debo hacer? En el versículo 16, ¿alguien puso una lección como pregunta? Bien, Ángela. Doy gracias antes de ver las respuestas a mis oraciones. De acuerdo. ¿Doy gracias antes de ver las respuestas a mis oraciones? Esta pregunta es muy poderosa. Brandy, ¿tienes alguien por ahí? Sí, bien. Realmente agradezco por todo lo que se ha destruido en mi vida. Sí, sabemos que Dios puede usar los escombros. ¿Estoy dispuesto a entregarle mis escombros a Dios? Por allá. Más o menos lo mismo. Doy gracias y oro aun cuando estoy destrozada. Bien, agradezco y oro aun cuando estoy destrozada. O tal vez orar sobre los pedazos, que es lo que Él hizo, ¿no? Linda, ¿acaso tú? Bueno, vamos con el último versículo. ¿Alguien tiene una lección del versículo 17 y que la puso en forma de pregunta? ¿Alguien por acá? Bien, Linda, ¿sí? Dios no me dará lo que necesito y aún más abundantemente de lo que puedo imaginar si solo le obedezco y confío en su corazón. Sí, de acuerdo. Así que tal vez si no tengo lo que necesito sea porque no le he entregado todo al Señor. ¿Sí? Yo puse, realmente estoy satisfecha con la provisión de Dios. O aún quiero cosas falsas que endulcen artificialmente. Vivo en la verdadera dulce vida o quiero edulcorante falso. Bien, gracias. ¿Alguien por ahí, Ángela? ¿Por qué cuestiono que la voluntad de Dios va a satisfacer y sobrepasar mis necesidades? Sí, bien. ¿Por qué cuestiono que Dios no va a ver y satisfacer mis necesidades? Brandy. Yo usé la parte de que todos comieron hasta quedar satisfechos, así que dejaré que Jesús sea mi salvación. Bien, de acuerdo. ¿Y permitiré que Él satisfaga? Y quizá, si no estoy satisfecho, ¿será acaso porque no estoy sirviendo? No creo que ellos habrían estado satisfechos sin haberle entregado todo a Jesús. Bien, ¿alguien más acerca de alguno de los versículos? Solo diga el número del versículo, la lección y cómo la convirtió en pregunta. ¿Alguien? ¿Ahí está alguien, Linda? Versículo 17. ¿Qué puedo hacer con lo que sobra? Muy bien. ¿Alguien aprendió esta lección? ¿Qué puedo hacer con las obras? ¿Saben? Dios puede hacer mucho más, incluso con las obras. ¿Bien? ¿Brandy? Cuando los discípulos volvieron a informar a Jesús, Él los llamó en privado. Mi pregunta es, ¿qué tan profundo es mi nivel de intimidad en mi relación con Cristo? ¿Estoy pidiendo, buscando o golpeando su puerta? Gracias. Y voy a terminar con esto porque es una gran lección, es fundamental. Cuando fueron a informar a Jesús y Él habló con ellos en privado. Al parecer pasaron un buen tiempo a solas con Él antes de que llegue la multitud. Entonces, tenemos que servir e ir a hacer lo que Él nos dice que hagamos. Pero no podemos sustituir esto por nuestro tiempo a solas con Él, ¿cierto? Si no tengo una relación íntima con Jesús, ¿no será porque no le estoy dando un tiempo a solas? Genial, muchas gracias. Qué manera tan increíble de finalizar. Todos ustedes estuvieron fantásticos, gracias. Y podríamos quedarnos una hora más trabajando juntos para encontrar diferentes lecciones y preguntas. ¿No les parece maravilloso? Y lo lograron tan rápido. Miren nada más los resultados que obtuvieron.